Paz a vos a cada uno de ustedes en este rico sábado que nuestro Dios nos ha dado. Es un placer, una dicha en esta mañana poder compartir la palabra de nuestro Dios por medio de nuestra escuela sabática. Yo creo que a través de nuestro trimestre, que estamos a punto de terminarlo, nos hemos dado cuenta de la importancia de que cada miembro de la iglesia es una pieza muy importante para el crecimiento de la obra de nuestro Dios. Hemos hablado de que somos sus testigos y hemos visto a través de las lecciones cómo el Señor, por medio de la palabra de nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado la oportunidad de ser esa luz para que aquellos que están perdidos puedan venir al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. En esta mañana tenemos la lección número 12 que lleva por título un testimonio para compartir. Y yo creo que sí es algo que hemos aprendido a través de estas 12 lecciones, es compartir la palabra de nuestro Dios. Lo que de gracia hemos recibido, ahora queda a cada uno de nosotros que lo llevemos hacia adelante. ¿Para qué? Para que más personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Así que gloria sea nuestro Dios. Nuestro objetivo en esta mañana es motivarnos para testificar unos a otros sobre las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Así que cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras en las que llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que cada uno de nosotros cuando hablamos, cuando testificamos, también tenemos diferentes expresiones y experiencias que podemos compartirlas con nuestros compañeros para de esa manera motivarnos para testificar aún más la palabra de nuestro Dios. Yo creo que cuando nos juntamos, cuando estamos platicando, yo creo que recordamos aquel momento cuando el Señor vino a nuestras vidas, nos transformó y ahora somos una nueva criatura. Aquella vida que vivíamos se ha quedado atrás. Gloria sea a nuestro Dios. Y también hablamos sobre lo que durante la semana hemos hablado con amigos, con parientes, con vecinos, y cómo la palabra de nuestro Dios sigue llegando a aquellos corazones que están perdidos. Recuerda, tú que me estás oyendo, que cada miembro de la iglesia o del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo somos una pieza importante para el crecimiento del reino de nuestro Dios. Yo creo que el mensaje fue claro cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo que fueran por Samaria y aun que se fueran hasta los límites, a los fines de la tierra. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Así que recuerda el objetivo, motivarnos para testificar unos a otros sobre las cosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferente testimonio de cómo llegamos al evangelio de nuestro Dios. Pero lo importante es que estando muertos en delitos y pecados, nuestro Dios, lleno de amor, de misericordia, vino a la vida de nosotros y nos ha hecho una nueva criatura. Así que es importante que cuando nos juntemos hablemos de las cosas que hacemos por semana y cómo el evangelio va avanzando en diferentes partes del mundo. Y vamos a ver a la palabra de nuestro Dios en el libro de Hechos, que es nuestro texto base, y recordemos que es un testimonio para compartir lo que hemos recibido, lo que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de nuestras vidas. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para ir y anunciar la buena noticia a aquel que lo necesita. Dice nuestro texto base, Hechos 14 a 27. Dice de la siguiente manera: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles. Nuevamente aquí se acercan estos varones de nuestro Dios, estos apóstoles se acercan, inmediatamente empiezan a hablar, empiezan a decir las grandes cosas que Dios ha hecho y aún más cómo el evangelio había llegado hacia los gentiles. Nuevamente, acordémonos que nuestro título es un testimonio para compartir. Aquí se está compartiendo el testimonio de cómo cuando se habla la palabra de nuestro Dios y cómo la palabra de nuestro Dios llega hacia los gentiles. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a los judíos, pero a los judíos no le aceptaron. Se abre la puerta ahora para el gentilismo, ahora de cualquier nación, de cualquier lengua, de cualquier tribu, quien se acerque, quien le adore, nuestro Dios lo llama
hijo de él. Gloria sea a nuestro Dios que se nos ha dado la oportunidad y que el evangelio ha estado avanzando. Y recordemos que esa fue la promesa del Antiguo Testamento, donde a nuestro Dios dice que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, donde ahora cada uno de nosotros somos bendecidos por nuestro padre Abraham, y cada uno de nosotros ahora tenemos las promesas enfrente. ¿Para qué? Para que nos agarremos de ella, y también para testificar, para hablar, para que más personas crezca ese reino de nuestro Dios. Así que, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, junto a la iglesia, y les dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y luego, cuando habla de las cosas que había hecho nuestro Dios con ellos, dice, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, donde se abre esa hermosa puerta, donde ahora que se empieza a testificar y a compartir la palabra de nuestro Dios. Y nuevamente, tú que me oyes, yo que estoy de ese lado, quiero que sepan que ha llegado el evangelio a cada uno de nosotros, y no llegó para quedarse únicamente en nuestra vida, sino llegó para compartir la palabra de nuestro Dios. Y a través de estas lecciones nos hemos dado cuenta que somos sus testigos, donde el reino de nuestro Dios crece. ¿Por qué? Porque nuestro Dios desea que el mundo sea salvo. Es más, no ha mandado a su Hijo. Dice que no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos algunos puntos que vamos a aprender en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Y uno de ellos es cómo fueron enviados los discípulos y qué es lo que hicieron al retornar de su primera misión. Así que vamos a estar viendo cómo nuestro Señor Jesucristo envía a sus discípulos y que pasen el trayecto de que salen, y también cuando ellos llegan, cuál es la reacción al llegar nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. También vamos a ver cuál es el beneficio de compartir nuestros testimonios unos con otros sobre lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que vamos a ver, vamos a aprender cómo el testimonio de cada uno de nosotros de las grandes cosas que nuestro Dios ha hecho con cada uno de nosotros, cómo ayuda al grupo a motivarse, a crecer, que si el Señor pudo cambiar nuestras vidas, aún puede cambiar la vida de aquellas personas que están perdidas en el mundo. Y también vamos a ver cómo comienza y termina el primer viaje misionero de Pablo. Así que vamos a ver cómo empiezan los primeros pasos ahora de Pablo para llevar el evangelio, y también vamos a ver cuando se termina el primer viaje misionero cuál fue el fruto y de qué manera la palabra avanzó, de qué manera la palabra fue llevada a los gentiles, y cómo es que eso forma un patrón para nosotros, cómo aquella enseñanza nos ayuda a cada uno de nosotros. Yo creo que la semana pasada, que fue de grande bendición, nos dimos cuenta el modelo de nuestro Señor Jesucristo para evangelizar, y ese modelo cómo ha ayudado a nuestras vidas para poder llevar el evangelio a aquellos que están perdidos. Ahora vamos a ver por medio de Pablo también cómo ese modelo de hablar la palabra de nuestro Dios, cómo nos ayuda a cada uno de nosotros ahora para llevar la palabra hacia adelante. Recordemos la expresión que dijo aquel Pablo: ay de mí si no predico el evangelio. Yo creo que es algo maravilloso también para cada uno de nosotros cuando traemos una alma a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente empezamos a hablar de la manera que el Señor dio esa puerta para que se abriera el evangelio a aquellas personas. Y yo creo que si nos ponemos a pensar, todos tenemos diferentes historias que hacen algo maravilloso. Dicen que el libro de los Hechos es un libro que aún se sigue escribiendo. Por medio del Espíritu Santo, cada uno de nosotros hacemos cosas maravillosas, hablamos la palabra de nuestro Dios para aún en este mundo tan difícil, donde estamos con pandemias, donde se habla de guerras, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios sigue avanzando. Así que esto en mente vamos a pensar y vamos a ver un testimonio para compartir. ¿Cómo ha llegado la palabra de nuestro Dios a tus vidas y cómo la has compartido? Vamos a ver un mensaje muy hermoso primeramente de nuestro Señor Jesucristo. Él sabe que se tiene que compartir el evangelio, él sabe que se tiene que llevar el evangelio más adelante, y vamos a ver de qué manera prepara él a sus discípulos para que vayan y lleven la buena noticia a ese mundo perdido. Veamos el libro de Lucas. Lucas nos habla de algo muy hermoso,
donde podemos ver la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de qué manera esto nos sirve a cada uno de nosotros para compartir ese testimonio que es la palabra de nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios que nos ha rescatado. Siendo enemigos, ahora somos amigos de nuestro Dios. Dice el libro de Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, y vamos a empezar en el versículo 1, para honra y gloria de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: habiendo reunido, hablando de nuestro Señor Jesucristo, habiendo reunido a sus 12 discípulos, aquí tenemos nuevamente donde nuestro Señor Jesucristo capacita a sus discípulos, los reúne y mire lo que está pasando en este momento. Los va a platicar con ellos para que salgan a llevar el evangelio. Y dice: habiendo reunido Jesús a sus 12 discípulos, le dio ese poder que también cada uno de nosotros tenemos, ese poder que nos ayuda a conquistar, a llegar hacia las personas que se encuentran perdidas. Dice: le dio poder y autoridad sobre todos los demonios, aquellos espíritus que había en aquel tiempo y que hay en nuestros tiempos. Quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo les da ese poder, esa autoridad, para cuando vayan en el nombre de Jesucristo puedan sacar estos espíritus malos. Y quiero que sepan que son pensamientos, y hoy en día hay tanto pensamiento que cuando llega la palabra de nuestro Dios a X persona, por medio de cada uno de nosotros, quiero decirles que sacamos esos demonios, esos malos pensamientos. Dice: para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de nuestro Dios. Nuevamente les da el poder, les da la autoridad, y algo maravilloso que dice: los envió a predicar el reino de nuestro Dios. Mismo propósito que tienes tú, mismo propósito que tengo yo, de ir y predicar el reino de nuestro Dios. Quiero que sepan que aquel Juan el Bautista dice que preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente tanto Jesús como Juan, arrepentidos y creer al evangelio. Dice nuestro Señor Jesucristo: ese evangelio que descendió del cielo ha llegado a nuestras vidas, de tal manera que ahora predicamos el reino de nuestro Dios y a sanar a los enfermos. Gloria sea a nuestro Dios, que también nos ha dado el poder, también nos ha dado la autoridad, y también nos ha enviado a predicar el reino de nuestro Dios. Dice el verso 3 de ahí: y les dijo: no toméis nada por el camino. Les está diciendo a sus discípulos: van a salir, van a ir, y fíjense bien de la manera que quiero que vayan. Dice: no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedar ahí, y de allí salir. Inmediatamente nuestro Señor Jesucristo les dice: ¿saben qué? Van a salir, pero quiero que sepan que no quiero que lleven ni bordón, no quiero que lleven ni alimento. Dicen: quiero que vayan a predicar la palabra de nuestro Dios, y se van a dar cuenta que el Señor va a proveer de todo ello. Y dice el 5: y donde quiera que no os recibieren. Y es algo que tenemos que pensar, porque muchas de las veces creemos que hogar que hablemos, puerta que toquemos, inmediatamente creemos que se van a abrir las puertas y el evangelio va a entrar. Quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo también les dice a sus discípulos, para que no se desanimen, les dice: y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad. Así que los discípulos se dieron cuenta de esto, llegaron a diferentes ciudades, no aceptaron el evangelio, y ahora nuestro Señor Jesucristo les está diciendo qué deben de hacer cuando no los acepten en esa ciudad. Y sigue diciendo: y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Así que va a haber lugares donde la palabra de nuestro Dios no va a ser aceptada, y quiero que sepan que también a las personas que le hablemos va a haber personas que no van a aceptar el evangelio, pero también va a haber un grupo de personas que con privilegio, con dicha, van a aceptar la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 6 de Lucas 9: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas las partes. Ahí van los discípulos de nuestro Señor Jesucristo cumpliendo la misión. Se les ha dado el poder, la autoridad. Ahora empiezan a anunciar el evangelio, sanando
por todas las partes. Aquí van estos discípulos de nuestro Dios llevando el evangelio. Igualmente como lo hacemos cada uno de nosotros en nuestras congregaciones, donde también llevamos el evangelio. ¿Para qué? Para que nuevas personas vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y si un pecador, dice la palabra de nuestro Dios, se arrepiente, acepta a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de su vida, dice que en el cielo hay grande fiesta. Dice el 7, hablándonos a 9:7 de Lucas, dice la siguiente manera: Herodes, el tetrarca, dice, oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Se da cuenta, y si recordamos, este Herodes mandó a decapitar a Juan. Ahora lo tenemos que se da cuenta que Jesús está predicando el evangelio, que el reino de nuestro Dios está creciendo. Y quiero que sepan que él creyó que al terminar con Juan se iba a terminar por decir este movimiento, mas sin embargo quiero que sepan que nuestro Dios tenía un propósito de salvar al mundo. Y sigue diciendo: y estaba perplejo porque decían algunos. Aquí tenemos lo que se está oyendo ahora de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente salió cuando Juan estaba predicando allá en el Jordán. Inmediatamente la gente se bautizaba y ahora vemos lo que está sucediendo. Dice, decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Imagínense inmediatamente la expresión de aquel Herodes al oír estas palabras de que Juan ha resucitado. ¿Cómo? Pues si él fue el que mandó a matar a Herodes. Ahora se oyen estos comentarios y llegan a oídos de Herodes. Y una vez más, las grandes cosas que el Señor Jesucristo hizo para con ellos. Dice, Juan ha resucitado de los muertos. Otros decían, Elías ha aparecido. Así que unos dicen, no, es Juan. Otros decían, no, es Elías que ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Así que cuando se oye la fama de nuestro Señor Jesucristo, cuando se oye que nuestro Señor Jesucristo resucita, que nuestro Señor Jesucristo sana leprosos, que cura enfermedades, inmediatamente muchos de ellos dicen, ¿será Juan? ¿Será un profeta del Antiguo Testamento? O a lo mejor es Elías. Pero quiero que sepan que aquí tenemos a Herodes, que cuando llega la noticia a él dice, ¿cómo puede ser posible? Este no puede ser Juan, porque Juan ha muerto. Pero se decían entre ellos, ha resucitado a Juan de los muertos. Y dice el 9, y dijo Herodes, a Juan yo hice decapitar. Dice, no puede ser Juan. Así que a lo mejor tenía miedo, se sentía inseguro, ¿qué está pasando? Y dice, a Juan yo hice decapitar. ¿Quién pues es este y de quién oigo tales cosas? Y quería verlo. Aquí tenemos a Juan sorprendido y lo que quiero que veamos es cómo nuestro Señor Jesucristo empieza a testificar, cómo los discípulos empiezan a hablar. Y acuérdense que el título es un testimonio para compartir. Ahora que los discípulos han entendido el propósito, empiezan a hablar la palabra de nuestro Dios por diferentes lados. Salen los discípulos, empiezan a predicar el evangelio. Se oye tanta la fama de nuestro Señor Jesucristo porque cada uno de los apóstoles predicaba de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos que llega el aviso hasta con Herodes, y ahora Herodes quiere ver a ese personaje que se llama Jesús, que dicen que es a lo mejor un profeta, que es Elías o que es el mismo Juan resucitado. Inmediatamente la noticia empieza a crecer de que nuestro Señor Jesucristo está aceptando ahora personas para que conozcan de su palabra. Ese testimonio que recibieron aquellos discípulos ahora está llegando a aquellas regiones de la tierra. Ahora veamos otra hermosa enseñanza. Dice libro de Lucas, vamos al siguiente capítulo de ahí. Dice la pregunta, dice la lectura, Lucas 10:1. Y vamos a ver ahora otra enseñanza de que nos habla nuestro Señor Jesucristo para que cada uno de nosotros aprendamos a ser buenos sembradores de la palabra de nuestro Dios. Dice el 1 de Lucas 10:1. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también
a otros 70. Fíjense bien ahora aquí lo que está sucediendo. La palabra de nuestro Dios va avanzando. No podemos dejar que la palabra de nuestro Dios avance. Y quiero que sepan que aún en la pandemia en la que tenemos ya 2 años, quiero que sepan que aún en pandemia la palabra de nuestro Dios sigue avanzando. Se usan diferentes estrategias, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios sigue avanzando. Mandó a los 12, ahora miren aquí a 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Ahora tiene este grupo donde también los va a mandar a predicar el evangelio con todo poder, con toda autoridad. Y ahora nos ponemos a pensar en nuestros tiempos, si se mandaron a 12, si se mandaron ahora 70. Quiero que sepan que la iglesia de nuestros tiempos no puede quedarse atrás diciendo yo tengo que hacer aquello, no tengo tiempo, no sé de la palabra de Dios. Quiero que sepan que aquí nuestro Dios da ese poder y nos envía algo maravilloso que dijo, no voy a dejar huérfanos. Ha mandado el Espíritu Santo para que cada uno de nosotros salgamos de nuestra silla, salgamos de nuestro espacio donde estamos por horas a llevar el evangelio. ¿A dónde? A vecinos, ahí en el trabajo. Cada lugar donde estamos ahora se tiene que llevar el evangelio. Lo hicieron aquellos 12, lo hicieron ahora estos 70 y sigue diciendo, a quienes envió de 2 en 2. Así que si no tienes a alguien, búscate a alguien para que lleves el evangelio, a diferentes lugares, porque nuestro Dios quiere hacer grandes cosas en este siglo que estamos viviendo. Sigue diciendo, a quienes envió de 2 en 2 delante de él hacia toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Ahora tenemos, fíjense bien, esto es algo maravilloso. Primeramente envía de 2 en 2 a la ciudad donde va a ir. De cuenta que están preparando el camino. Y vamos a pensar en un culto evangelístico. A lo mejor en aquella colonia se iba a hacer un culto evangelístico. Él manda a aquellos 70, preparan el espacio para cuando llega la predicación, inmediatamente ya hay gentes que van a oír el mensaje de nuestro Dios. Lo interesante es aquí que manda hacia adelante donde nuestro Señor Jesucristo va a ir. Antes de que vaya, ya hay personas que están hablando la palabra de nuestro Dios. Así que gloria sea nuestro Dios que mandó de 2 en 2. Ahora, nuevamente yo te hago la invitación. Si tú no eres parte de un grupo evangelístico, busca un hermano en la iglesia. ¿Para qué? Para que juntos vayan y prediquen el evangelio. Gloria sea nuestro Dios que ha creado este espacio para que el reino de nuestro Dios siga creciendo. Quizás tú eres de las personas que a lo mejor te mantienes sentado. Nuestro Dios no nos ha llamado a su reino para permanecer sentados ahí en nuestra silla, sino nos ha mandado para llevar el mensaje hacia aquellas personas que lo necesitan. Sigue diciendo, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Quiero que sepan que aún se puede tener en la iglesia a lo mejor 20 obreros y a lo mejor únicamente 10 se ponen de pie para llevar la palabra de nuestro Dios. Triste en aquellos otros 10 que no llevan la palabra de nuestro Dios, porque Él nos ha llamado, nos hizo reyes y sacerdotes para llevar y anunciar la palabra de nuestro Dios. Tenemos a los 12 que empiezan a ver, a aprender cómo se tiene que llevar la palabra de nuestro Dios. Ahora tenemos a los 70 también donde llevan la palabra de nuestro Dios. Ahora este trabajo es de toda la iglesia, desde niños, intermedios, jóvenes, varones y mujeres, de llevar la palabra de nuestro Dios. Júntate con alguien. ¿Para qué? Para que lleves la buena noticia a aquellas personas que lo necesitan. Y una vez más, fíjense bien lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que la mies, y les decía, la mies a la verdad es mucha. El campo para predicar el evangelio es grandísimo, pero sin embargo, dice, los obreros son pocos. ¿Y a quién le está hablando? Ahora también a cada uno de nosotros, porque somos obreros. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a aquel mundo perdido. Más sin embargo, a muchos de nosotros, y ojalá que no seas tú o que no sea yo, muchos de nosotros ponemos la excusa, no es que mis hijos, no es que mi mamá, no es que mi trabajo, y ponemos la excusa y no salemos a llevar la palabra de nuestro Dios. Aquí está diciendo, la verdad, dice,
dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Clamamos a nuestro Dios. Yo creo que una de las lecciones para evangelizar mencionamos que era la oración, de donde oramos, donde le pedimos a nuestro Padre Celestial que más personas, primeramente los obreros, que se muevan, que hagan su trabajo, que hagamos nuestro trabajo, y también pedirle a nuestro Dios que mande más obreros, porque la mies es mucha. Se dice en estos tiempos de guerra, en estos tiempos de pandemia, que es el momento más adecuado para llevar la noticia a aquellas personas que están sufriendo por diferentes necesidades. Así que es tiempo de ponernos nuestras pilas y llevar el evangelio hacia otras generaciones. Dice allí mismo el verso 3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. El Señor quiere que estemos conscientes. Ahorita mencionábamos de que les dijo, saben que van a ir y va a haber lugares, va a haber ciudades donde no los van a recibir. Dice, ahora les está diciendo que los manda como corderos en medio de lobos. ¿Por qué? Porque cuando llega la palabra hacia las personas, y si recordamos, cuando llegó la palabra de verdad a aquel Herodes, inmediatamente dijo, ¿saben qué? Mejor para no oír la verdad, córtenle la cabeza a Juan el Bautista. Ahora con nosotros de la misma manera, quiero que sepan que el evangelio es muy hermoso, pero cuando la persona está en pecado, como que no quiere aceptar la verdad. Pero cuando oye y empieza a aceptar al Rey de Reyes, Señor de Señores, inmediatamente su vida va a cambiar. Cuando se habla de nuestro Señor Jesucristo, va a haber un cambio en la vida de las personas. Cuando empezaste tú años atrás a oír de Jesucristo, hubo un cambio en tu vida, y gloria sea a nuestro Dios que ese cambio también queremos que ocurra en aquella persona pecadora que tanto necesita de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 4. Dice, cuando vaya, dice nuevamente lo que les dijo en el capítulo 9, se los vuelve a repetir, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, dice, y no saluden a nadie en el camino, dice el 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. Así que cuando tú empiezas a hablar el evangelio, primeramente tienes que desearle paz a esa persona. No vas en son de pleito, sino te topaste con alguien en la tienda, inmediatamente le dices, pasea con usted, el Señor la bendiga, y luego empiezas a hablar de la palabra de nuestro Dios. Dice el 6, y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a nosotros. Tú lleva la palabra de nuestro Dios, da paz a aquella persona. Si no la acepta, dice, esa paz se va a regresar a ti. Así que es algo maravilloso poder llevar la palabra de paz al mundo perdido. Dice el 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que les ponen hacia adelante o en la mesa. Gloria sea a nuestro Dios. Les está diciendo, no van a llevar pan, no van a llevar a doble túnica, pero cuando lleguen den paz, y quiero que sepan que inmediatamente si les dan alimento, dice, prueben ese alimento que les dan. Dice el 9. Y sanar a los enfermos que hay en aquella casa, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de nuestro Dios. Nuevamente, cuando tú llegas con tu amigo, con tu vecino, con alguien que te topas en la tienda, inmediatamente lo primerito que le tienes que decir, ¿sabes qué? El reino de Dios ha llegado a esta casa. Jesús quiere habitar en tu casa, quiere darte bendición, quiere perdonarte pecados, tiene los brazos abiertos, murió por ti, y carísimos, fuiste comprado con un precio muy alto. Gloria sea a nuestro Dios, que el reino de Dios con nosotros está, y lo estamos haciendo, estamos extendiendo sus brazos para aquellas personas y abracen el reino de nuestro Dios. Dice el 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os recibieren, saliendo por sus calles, decir nuevamente lo que dijo en el verso 11. Ahora lo dice
lo que pasó en el capítulo 9 ahora está surgiendo en el 10. Dice a 10:11, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabéis, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Aunque ustedes no quieran aceptar el reino de nuestro Dios, quiero que sepan que el reino de nuestro Dios se ha acercado. No está lejos, sino está tan cerca de cada uno de nosotros. Y dice el 12, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquellas ciudades. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora aquí tenemos algo maravilloso en el verso 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Quiero que sepan que Corazín, Betsaida y Capernaum recibieron mucho, pero se arrepintieron muy poco. Estando nuestro Señor Jesucristo en Capernaum, andando en Betsaida, vieron todas las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, mas sin embargo no le aceptaron. Y sigue diciendo que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, dice, tiempo ha que sentados en sílico y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y quiero decirles, si queremos saber qué pasó en estas dos ciudades de Tiro y de Sidón, voy a invitarle nomás para que vea el libro de Isaías 23. Ahorita volvemos aquí nuevamente. Si gusta leerlo, es Isaías 23 del 1 en adelante. Y fíjense bien lo que pasó en Tiro y en Tirón. Dice la palabra de nuestro Dios. Isaías 23. Dios le mostró a Isaías lo que haría contra la ciudad de Tiro. Los marineros de Tiro están tristes. Desde la isla de Chipre les ha llegado una terrible noticia. La ciudad de Tiro ha sido destruida y el puerto ha quedado en ruinas. Los habitantes de Tiro y los comerciantes de Sidón se han quedado en silicio. Sus barcos iban y venían con riquezas y mercaderías. Dice el 3. Comerciaban con muchas naciones y con el trigo de Egipto ganaban mucho dinero. Pero ahora los de Sidón se llenaron de vergüenza. Dice, han sido los amos y señores del mar, pero el mar ya no les dará riquezas y sus hijos no prosperan. Aquí estamos viendo lo que estaba hablando de aquel. Dice el 5. Cuando la noticia llegó a Egipto, todos lloraron de tristeza por Tiro. Y dirán a los habitantes de la costa, vayan al lugar más lejos del mundo. Y cuando estén allí, dice, pónganse a llorar. Yo sé que el tema no es Tiro y esta ciudad de Sion, pero cuando tenga la oportunidad, léanlo. Es una gran enseñanza donde pasa algo triste en estas dos ciudades. Volvamos nuevamente al libro de Lucas que estamos viendo. Capítulo 10, versículo 15. Dice de la siguiente manera. Y tú, dice, y tú, Capernaum, que has visto los cielos. Dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantado, hasta el Hades serás abatido. El que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Así que estamos viendo aquí que cuando se desecha a nuestro Señor Jesucristo, se desecha también a nuestro Dios, que fue el que envió a su Hijo a rescatar nuestras vidas. Gloria sea a nuestro Dios. Dice el 17. Ahora vemos lo que pasa con aquellos 70 que había mandado. Los preparó, los mandó, los envió, les dio autoridad, les dio poder. Ahora vemos la reacción de estos hombres. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo,
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Llegan estos 70 emocionados, contentos. Ojalá que usted, cuando lleva la palabra de nuestro Dios y que trae almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, también va a llegar con alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque la palabra es aceptada y porque el reino de nuestro Dios sigue creciendo. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora veamos el libro de Hechos. Tenemos algunas citas bíblicas, pero que son de grande bendición para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de testificar y compartir lo que hemos recibido. Ahora veamos aquí a Pedro y a Juan. Vamos al libro de Hechos capítulo 4, 23. Y dice: y puestos en libertad Pedro y Juan. Ahora tenemos aquí dos hombres que se les mete a la cárcel por predicar el evangelio, por sanar a una persona paralítica. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes y sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Así que fueron a la cárcel, les dijeron: saben que ya no prediquen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los vamos a dejar en libertad, pero ya olvídense de predicar el evangelio. Y ellos entre el grupo empiezan a testificar las grandes cosas que nuestro Señor Jesucristo está haciendo. Yo creo que cuando nos juntamos y empezamos a hablar de las grandes cosas que el Señor está haciendo para personas que vivían en pecado, gloria sea a su nombre. Y dice el 4:24 de ellos, dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay. Ahora quiero que sepan que por lo regular, cuando se está acercando la cena del Señor, se tienen bautismos donde vamos a recoger el fruto de lo que se ha sembrado. Gloria sea a nuestro Dios, que se llega a este momento donde hay personas casi por todo el mundo donde van a bajar esas aguas y sus pecados van a ser perdonados y van a aceptar a Jesucristo como Rey y Señor de la vida de cada uno de ellos. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora estos hombres, cuando vienen, dicen que con alegría alzan unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar. Eso es lo que clamamos, eso es lo que decimos. ¿Por qué? Porque alabamos al Rey que hizo el cielo y la tierra y lo preparó exclusivamente para la humanidad. Y no ha venido aún esperando que todavía aquel que está perdido venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 4:25. Que por boca de David, ahora se va al Antiguo Testamento, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo. Aquí está hablando cómo la gente en aquellos tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cómo se pusieron en contra de nuestro Señor Jesucristo, tanto que lo llevaron hasta el Calvario para quitarle su vida. Cosa que ya estaba dicho por por la boca de David. Gloria sea nuestro Dios que viene, nos libera, aunque nuestro Señor Jesucristo es muerto. Gloria sea nuestro Dios, porque de esa manera somos redimidos. ¿Para qué? Para entrar a las promesas de nuestro Dios. Dice el 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Nuevamente hablando del acto que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, a quien ungiste. Dice: Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Se juntó tanto aquel Herodes, aquel Poncio Pilato, todo lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que va caminando hasta el Gólgata con aquella corona de espinas, a su rostro escupido, a su espalda maltratada, mas sin embargo fue ¿para qué? Para rescatar nuestras vidas y aún para que nuestros tiempos, nosotros con gozo, con alegría, y que mencionábamos que hablando de nuestro Señor Jesucristo, que lo levantemos muy en alto. ¿Por qué? Porque quien ve a nuestro Señor Jesucristo dice que va a recibir el perdón de sus pecados. Gloria sea nuestro Señor Jesucristo. Dice el 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado,
que sucediera. Ya todo esto estaba escrito para redimirnos. Yo creo que Pablo nos dice en los Corintios, carísimos, que fuimos comprados con un precio muy alto, con la sangre del Hijo de Dios. Dice el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de nuestro Dios. Nuevamente están juntos, están platicando todo lo que hace el Señor y luego cuando llega esto se ponen a orar y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria sea nuestro Dios. Ese Espíritu Santo que nos ayuda, que nos mueve, que es una dinamita para llevar el Evangelio a aquellas personas. Yo no sé tú, a lo mejor tú eres la persona opuesta a llevar la noticia a otras personas. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Yo no sé en verdad en tu vida si has hecho discípulos, si estás llevando la nueva noticia a aquellas personas o te mantienes tranquilito en tu casa y recuerda que el Señor te va a juzgar por todo esto. Sí, puede ser un cristiano que va de sábado en sábado a la iglesia, pero se te olvida también que hay un mundo perdido que necesita de ese amor de nuestro Dios. Sigue diciendo ahí adelante. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y hablaban con denuedo a la palabra de Dios, dice el 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo sus propias posiciones, sino que las traían y todas las cosas los tenían por común. Gloria sea a nuestro Dios. Alguien se movió para llevar el Evangelio. En nuestros días, si eres un hijo de Dios, si has conocido a nuestro Señor Jesucristo, hay una frase que dice, si lo conoces, proclámalo. Si conoces al Hijo de Dios que murió por ti y por cada uno de nosotros, proclámalo. Si no lo has proclamado, en aquel día que el Señor venga, tenemos que tener mucho cuidado, porque el que me niegue, yo le voy a negar en el día postrero. Dice el 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que todos se movían. Inmediatamente todos tenían acción. Y vamos a ver un texto más. Ahora vamos a ver el 13. Hechos 13. Capítulo 13. Dice el 13, versículo 1. Ahora la iglesia equipada, y vamos a ver de qué manera estaba equipada, ¿sí? El Señor preparó, el Señor acomodó a aquellos 70 de dos en dos para que llevaran el Evangelio. Ahora vemos a la iglesia equipada y dice 13:1. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas, había maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, dice, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Aquí tenemos a las personas que ahora son llamados para el ministerio. Dice el 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apártame a Bernabé y a Saulo la hora a las que les he llamado. Ahora el Espíritu Santo está diciendo, ¿saben qué? Mira, apártame estos dos porque estos van a hacer un trabajo misionero. Ahora el Señor te ha apartado también a ti para un trabajo misionero. Ahora habla, Señor, que tu siervo escucha. Muchas de las veces el Señor tiene un ministerio para con cada uno de nosotros de llevar la buena noticia, y en lugar de llevar la buena noticia nos apartamos y no hacemos lo que la palabra de nuestro Dios quiere que hagamos. Dice el 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Inmediatamente los discípulos empiezan, aquel Bernabé y aquel Saulo empiezan a hablar la palabra de nuestro Dios. Ahora veamos un último texto que tenemos allí, libro de Hechos 14. Y todo esto nos ayuda a tener un testimonio y cómo lo compartimos a las gentes que necesitan el amor de Dios. Yo creo que una frase que podemos definir de esta escuela es,
el amor de Dios para todo el mundo a través de cada creyente. El amor de Dios para todo el mundo a través de cada creyente. Ahora, si lo hacemos más personal, el amor de Dios para todo el mundo a través de usted y de mí, que llevamos la noticia al mundo. Dice a 14:26. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ahora vemos que van al trabajo que se ha encomendado. Y habiendo llegado y reunida la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo se había abierto a la puerta de la fe para los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Así que tenemos que la palabra se movió, se tuvieron personas que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé, apártenme a Saulo. Y yo creo que vemos el primer viaje misionero, vemos el segundo viaje misionero, y gloria sea a nuestro Dios, que hasta nuestros tiempos la palabra de nuestro Dios sigue avanzando. Ahora, con eso en mente, vamos a contestar las preguntas que tenemos ahí. ¿Cómo fueron enviados los discípulos y qué es lo que hicieron al retornar de su primera misión? Vamos a ver qué hicieron cuando salieron, qué les dijo nuestro Señor Jesucristo y cómo regresaron. Primeramente, cómo fueron enviados los discípulos. Primeramente vimos en Lucas 9, 1 y 2, dice que se les dio el poder, se les dio la autoridad para que pudieran sanar enfermos, y los envió a predicar el evangelio y sanar enfermos. Jesús envía a los 12 y a los 70 para predicar el evangelio. La segunda parte dice qué es lo que hicieron al retornar de su primera misión. Dice Lucas 10, 17 y 18, dice, volvieron los 70 con alegría, con gozos. Fueron con poder, con autoridad, y regresaron con gozo, con alegría, porque habían hecho el trabajo que nuestro Dios les había mandado. Ahora, recordemos que en ese espacio de ir, que se les da el poder, la autoridad y que regresan con alegría, quiero que sepan que hubo lugares que el Señor Jesucristo les dijo, y van a pasar por ciudades donde no van a querer aceptar el evangelio. Dice, golpeen sus pies y quítense el polvo de sus zapatos y sigan caminando. Así que cada uno de nosotros pensemos que el evangelio no va a ser para todos, ni a lo mejor ni vas a ver fruto en ese mismo momento, pero que estamos haciendo el trabajo que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así que regresaron ellos con mucha alegría. ¿Por qué? Porque habían cumplido con el mandato de nuestro Dios. Dice la pregunta número 2. ¿Cuál es el beneficio de compartir nuestros testimonios unos con otros sobre lo que Dios ha hecho en nosotros? El testimonio provoca alabanza y adoración. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia de cuando hemos hablado la palabra de nuestro Dios. A lo mejor era una persona que te odiaba, que se enojaba, pero el Señor cambió la vida de esa persona y gloria sea a nuestro Dios, ahora está en las filas llevando el evangelio también a aquellos perdidos. Todos tenemos historias. ¿Por qué? Porque dejamos que el Espíritu Santo obrara en nosotros. Somos únicamente el mensajero que lleva la palabra de nuestro Dios a un mundo perdido. El amor de Dios a través de su iglesia. Dice el 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Inmediatamente se acercan, platican, ¿saben qué? Estuvimos en la cárcel, pero ¿saben qué? Sanamos a esta persona, ¿saben qué? Le hablamos a Julano, aceptaron, fueron llenos del Espíritu Santo. Estas experiencias son las que hacen a la iglesia, le motivan, le mueven a que el evangelio siga caminando para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Y qué dijeron? Dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Después de que oyen
el testimonio que están dando a aquel Pedro y aquel Juan, inmediatamente oyen, y cuando oyen dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Así vemos ahora la importancia del testimonio para compartir la palabra de nuestro Dios. Y aún más dice que cuando están hablando, dice el verso 31, cuando hubieron orado, cuando están en ese lugar, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban tembló, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Se ha puesto usted a pensar de qué manera tanto Pedro como Juan inmediatamente están hablando y diciendo: ¿saben que esto nos pasó? Cuando estábamos hablando, dice, ¿saben qué? Aquel lugar tembló y el Espíritu Santo llegó sobre aquellas personas. Era la alegría, el gozo. ¿Cómo se sintió la iglesia? ¿Cómo se siente la iglesia cuando alguien se para y dice: ¿saben qué, hermano? En esta semana me topé con esta persona y muy pronto nos van a visitar a la iglesia. Nos sentimos alegres. Pero ese trabajo es de cada uno de nosotros. Dice la pregunta número 3. ¿Cómo comienza y termina el primer viaje misionero de Pablo? ¿Y cómo es que esto forma un patrón para nosotros? Yo creo que vemos, primeramente se aparta a Saulo y se aparta a Bernabé. Se ora por estas personas. Y cuando se ora por estas personas, el Señor deposita en ellos de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que el trabajo que se haga no es nuestro, ni cuántas almas voy a traer, sino el trabajo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Es la descripción de una iglesia comprometida al Evangelio y a enviar evangelistas a la hora del Evangelio. Quiero que medites esto. Primeramente, ¿has entendido exactamente el propósito de las lecciones de este trimestre? Mis testigos. No tomes el papel a la ligera que Dios te ha dado de ser testigo de Él. Te ha hablado, te ha llamado, te ha traído para llevar la buena noticia a aquel que está perdido. No te quedes ahí sentado. Ha llegado el Evangelio para cambiar vidas en este mundo. El Señor te ha traído a sus pies para que la palabra sea transmitida por medio de ti. En esta mañana te hago la invitación a que te unas a la obra misionera. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos, hermanos de la iglesia, porque el Señor viene pronto. Y recuerda, el amor de Dios para todo el mundo a través de esos misioneros de la iglesia del Señor. Que el Señor te bendiga.